Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos mis amados hermanos y hermanas, en donde quiera que estén, que la paz y el amor de Dios se encuentren con cada uno de ustedes, sabiendo que, pues, aunque no los he visto personalmente, reciban un abrazo primero que nada en cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy traigo un tema en el cual, pues, esperando, ¿verdad?, que sea de gran bendición para ustedes como lo ha sido para mí al estar escudriñando y cuando lo estuve estudiando, pues creo que algunas cosas analizando, puede ser que en algunas congregaciones tengamos ciertas características que no le agraden a Dios y de eso hoy se trata el tema se llama características de un cristiano bienaventurado. Como lo dijo mi hermano Jesús. Entonces vamos a estar analizando si tenemos ciertas características que le agradan a Dios o que no. El propósito de este estudio, de esta clase, mis amados hermanos, es eso, lo que le agrada a Dios, no a no. Sí, entonces, como les decía, el propósito de este estudio pues es tratar de agradar, o es agradar a Dios y no al hombre. Y tristemente, pues muchas veces es al revés, ¿verdad? Siempre tratamos de agradar al hombre y no a Dios. Siempre tratamos de hacer lo que pensamos que está bien y no lo que a Dios le agrada. Entonces, es el propósito de este estudio, amados hermanos y hermanas, esperando que tengan un corazón dispuesto, que Dios sea el que nos hable. Yo solamente soy un instrumento y pues deseo de todo corazón que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que sean talladas y sean cinceladas en su corazón, en su alma, y que no solo lo escuchen, sino que también pónganlo por obra y práctica, pues para que realmente sea honrado y glorificado nuestro Padre Celestial. Bien, hermanos, pues comenzando con el tema, la palabra bienaventurado se puede tomar como dichoso, pero también se puede tomar como alguien que está profundamente feliz, o también se puede decir que alguien está doblemente bendecido, ¿verdad? Describe una condición, o se describe como una condición de paz y plenitud. En las escrituras, ser bienaventurado, hermanos, es experimentar la gracia, la paz, el respaldo y la provisión de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, como primer punto, amados hermanos, como primer punto, vamos a leer Salmos. Vamos a leer qué dice allá en el Salmos, capítulo 1. Acompáñenme a leer Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo estos 3 versículos. Bien, si ya lo tenemos, leamos. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos algunas características de los que no debemos de tener y de lo que no debemos de hacer, y que también si tenemos ciertas características, pues vamos a tener bendición, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. Entonces, como primer punto, el cristiano bienaventurado se aparta de la influencia del impío o el mundano, así como lo dice el Salmos, ¿verdad? Así como lo dice el versículo 1, no anda en consejos de malos, no anda en consejos de malos o de aquella gente que anda haciendo el mal. Pero también, ¿cómo se podría tomar esto? Aquellos hermanos que dentro de la iglesia pueden estar tomando ciertos consejos de ciertos hermanos que no están o no están comprometidos con Dios. Puede ser que algún hermano pida un consejo y si ese hermano no obedece a Dios, puede estar dando malos consejos, puede estar aconsejando mal,
y en lugar de sumar, resta, ¿verdad? Entonces es lo que nos dice la palabra de Dios, que ser bienaventurado no debes de andar con esa gente que te da malos consejos. Quiero leerlo en otra versión que me gusta un poco más, creo que se llama la Nueva Biblia Viva. Le entiendo un poquito mejor. Dice, dichoso todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados. Entonces, hay veces, hermanos, que puede que algunos hermanos conozcan la palabra de Dios, pero pueden ser aún hermanos malvados, que no les guste que los demás hermanos crezcan. A veces hay hermanos que pues tienen pensamientos que no son de Dios, tienen deseos que no son de Dios, y tristemente, hermanos, en lugar de que la congregación crezca, pues echa para abajo a algunos, ¿verdad? Y tienden a separar y tienden a lastimar a los hermanos. Entonces, eso es lo que debe tener un cristiano. Si realmente es bienaventurado, no debe de andar en consejo de malos o del mundo, no debe de andar buscando eso. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer lo contrario, buscar un hermano que es espiritual, un hermano que le va a dar un consejo de parte de Dios para que él siga creciendo y no se aparte. También no se detiene ni anda en camino de pecadores. ¿Cómo es esto? Que no anda buscando lo que a él le agrada o le agrada. Hay hermanos que se les dice que no debe de, pues no deben de andar buscando, ¿verdad?, pareja. En el caso de los jóvenes, no deben de andar buscando pareja fuera del cristianismo o de la iglesia, pero tristemente a veces andan en esos caminos buscando afuera y no dentro de la iglesia. Y los que no son de la iglesia, pues nosotros sabemos, porque venimos de ahí, ¿verdad? O por lo menos yo vengo de ahí, no teníamos pensamientos que vinieran de Dios. Nuestros pensamientos antes eran malvados, eran de pecados, eran de fornicación, eran de adulterio, de asesinato, de robo. Entonces, si yo soy un cristiano bienaventurado o tú eres un cristiano bienaventurado, no te tienes que detener, no tienes que andar en camino de pecadores, ni con los pecadores, aquellos que andan haciéndolo mal. Pero también son aquellos que no se sientan en silla de escarnecedores, que son esas personas o esos hermanos que son burladores. No sé si en la congregación hayan visto, pero hay ciertos hermanos que a veces son burladores, a veces son cínicos, a veces les gusta ridiculizar a los hermanos, les gusta hacerles bromas, les gusta hacer que queden mal. Y algunos son soberbios, algunos son orgullosos, y cuando los tratas de corregir, cuando tratas de exhortarles, se enojan, son rebeldes, no se dejan corregir. Entonces, este tipo de cristiano no ha entendido la palabra de Dios y por ende pues no es bienaventurado, ¿verdad? Pero esa es la palabra, que si tú eres bienaventurado, tú no vas a ser burlador, tú no te vas a burlar de las desgracias de lo que esté pasando un hermano, al contrario, te vas a condoler con él. Si muere una familia, si su hijo anda pues a lo mejor en las drogas, anda en malos pasos, pues tú no te vas a burlar, tú no vas a desearle el mal, al contrario, si tú amas a tu hermano o hermana, si su familia está pasando un mal momento, pues te vas a condoler, ¿verdad? Te va a doler si es que realmente lo amas, si eres un hermano bienaventurado. Pero sin embargo, los que no lo son aquellos que les gusta ver sufrir aún la hermandad. Cuando un hermano peca, es el primero en levantar juicio contra él en lugar de restaurarlo. Es el primero que ve el error del otro, mas nunca ve su propio error. Y como manera de poder, ¿cómo decirlo?, de respuesta, pues a lo mejor yo pienso, a lo mejor voy a tomar mis palabras, ¿verdad? Pero yo pienso que si quieres acercarte a Dios y agradarle, apártate de aquellas personas que te apartan de Dios, aquellos que no te están sumando nada a la santidad, aquellas personas que te llevan al mundo, apártate de ellas si es que quieres acercarte a Dios. Entonces, eso es como el primer punto. Si realmente tú eres un cristiano bienaventurado, tú debes de apartarte de esa influencia
del impío y del mundano. ¿Cuáles son esas costumbres? Pues que a ellos les gusta andar viviendo en fornicación, en adulterio, aún conociendo la palabra de Dios. Tú debes de apartarte de ellos. O aquellos que andan pensando que tomar cerveza, fumar un cigarro, drogarse, decir malas palabras, no está mal. Tú debes de apartarte de ellos. Tristemente, en algunos hermanos he visto que siendo de la iglesia de Cristo, algunos van a un grupo donde dicen malas palabras, ¿verdad? No sé qué buscan ahí, pues ahí no está Dios. Porque aunque digan un versículo de la Biblia, dicen puras malas palabras ahí. Y ellos dicen que al decir esas malas palabras está siendo sincero, pero realmente, pues entonces, ¿de dónde te sacó Dios? Si te vas a ir a volver otra vez con el consejo del impío, con el consejo de esa gente mala. No hay congruencia entonces en decir que hay un cambio. Y como por eso les digo, hermanos, o la palabra nos dice que dichoso todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, como podría ser cuando hay un grupo de liberación, ¿verdad? Que le llaman liberación cristiana, o cuando le llaman como tales los alcohólicos anónimos, grupos de AA, que hablan de Dios un poco, pero pues no tiene nada que ver con Dios, porque pues tristemente se escuchan muchas cosas feas ahí, y eso no edifica a un cristiano. Entonces, esta clase o este estudio es para eso. ¿Quieres agradar a Dios o quieres agradar al mundo, hermano? Entonces, vamos a pasar al segundo punto. Como segundo punto, un cristiano bienaventurado, hermano, se deleita en la palabra de Dios. Y cuando uno se convierte, se enamora de Dios, uno trata de buscar el versículo, siempre anda buscando qué Dios quiere para uno, ¿verdad? No sé si porque está enamorado de Dios en ese momento, pero hay hermanos o hay cristianos que han dejado de buscar a Dios. Hay cristianos que han dejado de leer la palabra de Dios y muchas veces escuchan o leen otra cosa que no es la palabra de Dios. Se alimentan de cuentos, se alimentan de libros, de historias, de leyendas, y de ahí quieren tomar un tema espiritual que no tiene nada que ver con Dios, y lo quieren introducir a la iglesia. Entonces, un cristiano bienaventurado se deleita en la palabra de Dios, no en libros que no son de Dios. Entonces, como dice el Salmos, el versículo 2, vamos a ver qué dice Salmos ahí mismo, el capítulo 1, versículo 2 dice así, en esta versión que tengo, ¿verdad? Porque ustedes tienen la Reina Valera, pero yo quiero leerla en esta versión. Versículo 2 dice, sino que se deleita en la ley del Señor, la medita día y noche. O sea, cuando uno quiere saber la voluntad de Dios, busca escudriñar la palabra, busca saber qué es lo que Dios quiere para su vida, o en este caso yo buscaría qué Dios quiere para mi vida, para que yo le pueda agradar, y también para que la palabra de Dios pues haya un cambio en mí. Y pues sería porque en la palabra de Dios está su delicia, porque en la palabra de Dios encontramos ese alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro corazón y para nuestra fe. Entonces, nuestro mayor placer como hermanos bienaventurados, nuestro mayor placer está en conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento, que tengamos vida eterna y que creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Hay muchas corrientes de ahora en adelante, hermanos, que aunque hablen de Cristo, no todo tiene que ver con el Señor. Pueden hablar de Cristo, pero no siempre viene del Señor. Entonces, nosotros los que realmente buscamos al Señor, seguir al Señor, hermanos, yo lo he notado, no es una vida de color de rosas. El verdadero cristiano a veces atraviesa momentos difíciles, y a veces la gente que te predica de Jesús
te predica mal, porque a veces te dicen, si tu matrimonio está roto, al pasarte aquí, se va a recuperar tu matrimonio como por arte de magia. Si no tienes trabajo, al pasarte aquí vas a tener trabajo. Si no tienes dinero, al pasarte aquí vas a tener dinero. O sea, como que nos ofrecen algo como milagroso, pero no es así. Cuando es el verdadero evangelio, tienes que entender que tienes que morir a muchas cosas, tienes que seguir a Jesús y tienes que dejar ciertas cosas, hermano. Entonces, en la palabra de Dios, primero, cuando se te predica, tú tienes que entender que Jesús es el medio para llegar a Dios. Y por eso nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Cuando estemos pasando ciertos problemas, pues buscamos esas palabras que el Señor nos da, ¿verdad? Como les decía, nuestro mayor placer está en conocer la voluntad de Dios, creer y amar la palabra como lo más importante para nuestra vida y la fe. Meditamos en ella de día y de noche para reforzar nuestra fe como los de Berea, ¿verdad? Que dicen que ahí en Hechos 17, dice así que los de Berea hicieron esto. Ahí en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice así. Dice así, amados hermanos, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hace un cristiano si realmente es bienaventurado? No busca una palabra bonita, no busca una reflexión, busca realmente lo que el Señor quiere para nuestra vida. Aún a pesar de que estamos pasando momentos difíciles, sabemos que todo proviene de Dios. Entonces buscamos qué es lo que Dios quiere con nosotros y escudriñamos si eso que nos están diciendo realmente es cierto, si lo que realmente estamos escuchando es para un crecimiento espiritual, viene de la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata el Evangelio, de ir creciendo, pero también de ir analizando si realmente la palabra que nos están predicando viene de la palabra de Dios o si es una idea humana. Entonces, debemos de meditar de día y de noche para reforzar nuestra fe en la palabra de Dios. No buscamos a Dios solo en momentos de necesidad, hermanos. No, siempre tenemos que buscar, estemos bien o estemos mal, siempre tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Aún en las cosas malas, cuando estamos pasando una tribulación, debemos de ver qué nos sirve esa tribulación, como dice que para todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Entonces, hermanos, cuando uno escudriña la palabra de Dios, encontramos esa delicia, encontramos ese consuelo en la palabra de Dios. Entonces, si tú eres bienaventurado, tú no vas a ir a buscar algo que te alimente, sino que tú vas a buscar la palabra de Dios para que refuerce tu fe, para que siga creciendo tu espíritu y de esta forma tú puedes agradar a Dios. El cristiano bienaventurado, hermano, debe de alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Y como les decía, hermanos, en un momento cuando uno se enamora de Jesús, ¿verdad? Pues busca cada día. Pero ¿qué pasa después cuando uno se va enfriando? ¿Qué pasa cuando uno se va olvidando de Dios? Después ya no quiere, ya se le hace aburrido leer la palabra de Dios. Ya después ya como que ya no quiere leerla, ya le da sueño, ya le da flojera, y si viene de parte de Dios como que lo cuestiona todo, será cierto, como que no me convence. No, tú tienes que escudriñar para ver qué es lo que dice la palabra, cómo vivieron los antiguos cristianos y cómo nosotros debemos de vivir. Así que, hermanos, pues ese es el segundo punto. Un cristiano bienaventurado debe de deleitarse en la palabra de Dios. Como tercer punto, hermano y hermana, un cristiano bienaventurado produce fruto espiritual. Vamos a ver ahí qué dice ahí en Salmos, el versículo 3, de donde estábamos. Salmos, capítulo 1, versículo 3, dice que el cristiano bienaventurado es
será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo ahora que fui a mi pueblo, me fui al río, ¿verdad? Y ahí donde fui en el río, había muchos árboles en la orilla del río, la mera orillita, y veía que los que estaban un poquito más alejados, sus hojas estaban secas, pero los que estaban en el río estaban verdes sus hojas y tenían frutos, hay unos frutos que se comen y que pues se dan ahí. Entonces puedo entender esta parte que dice que serán como árboles plantados junto a corrientes o a la orilla del río y se mantienen firmes porque el agua las mantiene con vida, sus hojas nunca secan. Entonces, eso es lo que quiere decir, que un cristiano bienaventurado debe de producir fruto, pero también un fruto primero en nuestra vida o personalmente, pero también un fruto en la congregación. Porque su fe está firme como ese árbol al río que mantiene verdes sus hojas, porque su fruto evidencia la relación que tiene con Dios, siempre anda orando unos por otros y pidiendo que se mantengan firmes, perfectos y completos en Dios. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos por todos? ¿Cuántos de nosotros estamos dando frutos hasta por el que se atraviesa? ¿Verdad? A lo mejor subes al camión y no sabemos el chofer cómo se llama, pero ¿cuántas veces en nuestra mente está que tú deseas que hasta ese chofer se salve, ¿verdad? O hasta los pasajeros? Y yo veo, de repente he visto que se suben mamás con su bebé a predicar y eso como que me ha dado, pues no sé, como un motivo de quitarme ciertas ideas que yo tenía y digo, wow, qué valor tiene la mamá, ¿verdad? Con todo y su bebé sube a predicar y están produciendo fruto, de algún modo están sembrando para obtener fruto. Y entonces, ¿cómo son? Pues porque se mantienen firmes, porque están orando, están pidiendo por aquellas personas, pero nosotros también debemos de estar orando y pidiendo por nuestros hermanos. Ahí en Colosenses 4:12, vamos a ver qué dice Colosenses 4:12. Colosenses 4, versículo 12, hermanos, dice la palabra de Dios así. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué hacía Epafras? Dice que él estaba rogando, estaba orando. ¿Para qué? Para que la fe de ellos estuvieran firmes, perfectos y completos, porque todo esto está en Dios. Entonces, hermanos, nosotros, si realmente queremos tener frutos, si realmente nosotros queremos que nuestra congregación crezca, debemos de orar por esas personas, aún por las personas malas, aún aquellas personas que andan haciendo lo malo, porque dice que Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, pero también nuestros hermanos que se están apartando, nuestros hermanos que tienen ciertas ideas, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Que les toque el corazón, que les abra la mente, que no tengan sus propios pensamientos, que no se dejen guiar por su propio corazón y por su propia idea, sino que realmente ellos busquen la voluntad de Dios y que nosotros si los amamos, si realmente amamos a esas personas, debemos de orar como lo hacía Epafras, y no solo por ellos, sino también por nuestros hermanos. Pero también vamos a ver qué dice Efesios, hermanos, ahí en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 14 y 19 al 19. Efesios 3, 14 al 19, dice así:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense cómo Pablo rogaba por la iglesia, ¿verdad? Por esos hermanos. Y así nosotros, hermanos, si queremos producir frutos, pues debemos doblar rodillas, como hace rato estaban pidiendo que oráramos por los gobiernos, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros pedimos que los gobiernos dejen de ser corruptos, que pare la guerra, que lo que va a pasar, pues sea la voluntad de Dios, pero que nosotros nos mantengamos firmes a pesar de las adversidades, ¿verdad? Que ningún hermano, por muy difícil que vea las cosas de este mundo, no se eche para atrás, que su mente esté en las moradas celestiales y no en lo terrenal. Pero tristemente, a veces me doy cuenta que muchos hermanos, su mente no está en los cielos, su mente no está en agradar a Dios, sino al hombre y de quedar bien con el hombre. Entonces, no están dispuestos a dar frutos, no están dispuestos a que su congregación crezca. Entonces, hermanos, una vida cercana a Dios siempre termina produciendo frutos y resultados visibles. Si un hermano que anda en la palabra, anda en la santidad, ustedes mismos se van a dar cuenta cómo va produciendo su fruto. Hay cambios. Si antes robaba, pues ya no roba, ¿verdad? Si antes decía malas palabras, cambia sus malas palabras. Si antes deseaba lo malo, ahora hace lo bueno. Si antes era perezoso, ahora es trabajador. Hay muchos ejemplos deben de tomar. Entonces va dando frutos. Si antes no servía, ahora sirve. Ahora todo lo que hace lo hace por amor, ¿va? Si desde levantar una basura ya no se queja, ya no dice, nadie hace nada, no, dice, bueno, pues si nadie lo hace, lo hago yo, y empiezas a ver que da frutos, y uno dice, oye, este hermano está cambiando, ¿verdad? Antes a lo mejor le hablaba a la gente en el mundo, era como bien pandillero, y ahora vemos que predica la palabra y empiezas a darte cuenta que realmente hubo un cambio tanto espiritual, pero también que está dando frutos para la congregación. Entonces, hermanos, así pasa cuando realmente somos un cristiano bienaventurado y producimos fruto. Y por último, como cuarto punto, un cristiano bienaventurado, hermanos, produce bendición de parte de Dios, tanto para él y tanto para su congregación. En todas las áreas, un cristiano que realmente anda en las cosas de Dios, lo puedes ver, ¿verdad? De repente dices, pues cómo le estará haciendo que ya tiene una casita, ya le está yendo mejor, pero no sabes todo lo que él está haciendo atrás, ¿verdad? No sabes todo lo que tuvo que haber padecido para seguir trabajando en la obra de Dios, y está produciendo frutos. He visto hermanos que llevan comida a los hospitales, he visto de las iglesias de Cristo que veo que comparten ciertas cosas, y eso me motiva y digo, bueno, yo creo que es un buen ejemplo, ¿verdad? De que de esa parte de su bendición están compartiendo con los que no lo tienen. Entonces, dice ahí el Salmos 3, ¿verdad? Vamos a volver a leer el Salmos 3. Ya nada más el Salmos capítulo 1, versículo 3, donde estábamos. Fíjense lo que dice, creo que ya lo leemos, pero dice así, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero me gusta la última palabra o la última estrofa que dice, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, hermanos, que alguien, un cristiano bienaventurado, produce crecimiento en la iglesia, produce arrepentimiento, produce en muchas áreas de la iglesia,
hay mucha bendición de parte de Dios. Lo he visto en algunos hermanos, pero esto es porque ellos andan en la voluntad de Dios. Entonces, nada los mueve, nada mueve su fe, no cae porque permanecen firmes, aún en temporadas difíciles, hermanos. Su estabilidad depende de su comunión con Dios. O sea, si tú quieres tener bendición o quieres salir rápido de cualquier cosa, de cualquier tribulación, prueba que tengas, tienes que depender siempre de tener comunión con Dios. ¿Cómo? Alejándote pues de las cosas malas. Todo lo que hace y se propone prospera, porque pone su fe y su confianza en Dios. Y eso es lo que hemos visto en algunos hermanos que producen fruto, crecimiento en su iglesia, prospera. ¿Por qué? Porque él pone su fe y su confianza en Dios. A veces son los que más animan, son los que más trabajan, y yo he visto que da mucho crecimiento en la iglesia. Dios bendice y fructifica la vida del cristiano en todo si permanece en comunión con Dios y cerca de Él. Así que, hermanos, si tú quieres permanecer, si tú quieres tener buen fruto, debes de tener más comunión con Dios. Pero recuerda, hermano, que la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Entonces, ¿para quién trabajamos? Trabajamos para el Señor, para que Él sea honrado y glorificado, hermanos. Y pues con esta parte quiero pues concluir, amados hermanos, quiero concluir con estas palabras. Apartémonos de toda influencia que nos aleja de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta y respóndetela a ti mismo. ¿Qué tipo de influencia tienes? ¿La que te acerca a Dios o la que te acerca al mundo? ¿Qué tipo de amigo tienes, amado hermano? ¿Buscas un consejo cuando estás mal a un hermano o buscas el consejo del mundo? Y esa es la razón por la que muchos se apartan de la iglesia, porque prefieren buscar un consejo del mundo y no un consejo de parte de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el mundo les habla con cosas muy bonitas, pero son de muerte. Mas, sin embargo, a veces cuando estás haciendo algo mal, Dios su palabra te reprende, pero te corrige también al mismo tiempo y te anima a hacer un cambio, una autoevaluación. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes ha estado influenciado por ideas del mundo, como dirían por ahí, ¿va? Hay algunos hermanos que siguen diciendo que echarse una cervecita, pues no está mal. Que echarse un cigarro no está mal. Que si te drogas, pues no dice la Biblia, ¿va? Dice, algunos se justifican y dicen, no, pero a mí dime dónde dice en la Biblia que no debo de fumar, que no debo de drogarme, dime dónde dice la Biblia que no debo de tatuarme, que no debo de poner un arete, que no debo de andar con ciertas personas, y buscan justificación, y hasta algunos he escuchado que dicen, todo me es permitido, todo me es lícito. Y le digo, pero si lees lo último que dice, pero no todo edifica, pero no todo te conviene. Le digo, entonces, no porque no esté en la Biblia, no quiere decir que lo tengas que hacer. Usa tu mismo razonamiento y no nada más uses lo que quieres que te convenga. Entonces, hermanos, apártate de toda esa influencia que te pueda estar apartando para que te aleje de Dios. Deleítate, como otro punto más, deleítate diariamente en la palabra de Dios y ponlo en práctica cada día. Aún aunque no te guste, hermano o hermana, dile a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Aunque no me guste, fortaléceme, dame sabiduría, dame mansedumbre, dame humildad para hacer tu voluntad. Y pues lee la Biblia, aunque sea un versículo del diario, pero no solo se trata de leer, se trata de ponerlo en práctica. ¿Cuántas veces no he escuchado esa frase que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero lo triste que cuando están pasando un momento, pues ni siquiera tan difícil, ¿verdad? Ay, es que Dios se olvidó de mí, pero ¿por qué Dios no responde a mi oración? Y se la viven quejando, y luego les digo, entonces, ¿como para qué repites que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si al final
estás reclamando, estás renegando, no tiene coherencia lo que dices, le digo, porque no es una palabra mágica. Cuando dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar de que esté enfermo, yo sé que el Señor en algún momento me va a curar. Si no tengo trabajo, pues yo voy a buscar, porque yo sé que Dios me va a bendecir. Pero es eso, que confías en Dios y que a través de eso, a través de esa tribulación que estás pasando, Cristo te fortalece. Entonces, deleítate en la palabra de Dios, hermanos. Busca cada día qué versículo te puede ayudar para salir adelante. Como tercer punto, sigamos produciendo fruto espiritual. ¿Para qué? Para la iglesia del Señor, para el crecimiento de la congregación y en la fe, y sobre todo para que Dios sea glorificado a través de nuestro fruto, hermanos. Y como por último, permanezcamos cerca de Dios para disfrutar de su bendición y también así poder llegar a las moradas celestiales. Yo no sé, amados hermanos, si ustedes en su congregación alguien les ha enseñado o hemos caído en ese error, ¿verdad? De que dicen que cuando moramos, pues después vamos a volver a tener este cuerpo, y eso que a veces me espanta, ¿verdad? Que ciertos cristianos dicen eso. Y yo lo creí que nada más eran de los testigos, pero tristemente lo he escuchado en algunos hermanos que dicen que cuando moramos, ¿verdad? Pues vamos a volver a resucitar con este cuerpo glorificado. Pero yo le digo, no creo, porque Jesús dice que seremos semejantes a los ángeles. Entonces no creo que vayamos a obtener el cuerpo de nuevo, le digo, pero bueno, le digo, yo no me aferro a este mundo, yo no me aferro a las cosas de este mundo material, me aferro a salvar lo que viene, que es la eternidad, para lo que fui comprado, para lo que fui rescatado y por lo cual Cristo me ama. Entonces, amados hermanos, si ustedes tienen la confianza de que Dios nos dio vida eterna, no va a ser con un cuerpo físico. No sé cómo sea, porque tampoco tengo la respuesta, ¿verdad? Pero sé que también no va a ser con un cuerpo, porque todo será un día destruido. Así que, amados hermanos, pues esto ha sido la clase de hoy, esperando que pues les sirva. Dirán por ahí, va, toma lo bueno y desecha lo malo, pero yo traté de compartirles lo que el Señor antes a mí primero me enseñó, ¿verdad? Que tengo que hacer ciertas cosas. Entonces ha sido la clase de hoy, hermanos. Dios les bendiga y pues gracias por su tiempo.